Buenos días, soy la doctora Ana Domínguez Mayoral, neuróloga del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Buenos días a todos y me hace mucha ilusión estar en esta primera jornada nacional sobre cavernoma, aunque no pueda estar en persona con vosotros, al menos de esta manera virtual. Aquí os muestro el índice de la presentación. Como veis, en primer lugar abordaremos algunos aspectos a modo de introducción sobre la clasificación, los síntomas, el tratamiento de los cavernomas, para después centrarnos en el aspecto más importante de la charla, que versa sobre la genética de estas malformaciones vasculares. Luego hablaremos del consejo genético y terminaremos con el cribado de asintomáticos y al final mostraremos algunas de las conclusiones. En esta primera diapositiva podéis ver una imagen de lo que todos ya conocéis, los cavernomas, que son estas malformaciones vasculares que consisten en unas estructuras capilares dilatadas con paredes vasculares finas. En esta segunda diapositiva nos centramos en los datos clínicos que pueden ocasionar los cavernomas. Como veis, el más frecuente puede ser la crisis epiléptica. Lo que todos tenemos en mente sobre las convulsiones, pues son movimientos involuntarios en extremidades, pero es necesario conocer otro tipo de crisis epiléptica. Por ejemplo, algunas pueden dar algunas alteraciones visuales específicas, como movimientos lineales rápidos de colores en la vista, una vez que se han descartado otras patologías oculares. Otro tipo de crisis epiléptica pueden ser pérdidas de conciencia o quedarse dormido de repente sin tener ninguna otra causa. Hay muchos tipos más allá de las simples convulsiones y por eso el neurólogo es importante que los valores para ver si están relacionados con los cavernomas. La segunda manifestación más importante es el punto que aparece ahí de los déficits neurológicos. En realidad, como ocurren de forma brusca, serían todos los síntomas típicos de ictus. Y en este apartado quiero detenerme porque es muy importante conocer precisamente estos datos de alarma de ictus, que consisten en que de repente cualquier persona pueda perder la fuerza o la sensibilidad en una extremidad, que se desvíe la comisura bucal, que no pueda hablar, que tenga alteraciones visuales como la visión doble o un dolor de cabeza muy fuerte que no mejore con ningún tipo de medicación. Si ocurre cualquiera de estos síntomas de forma brusca en pacientes, especialmente que sean independientes, pues deben consultar de forma inmediata al hospital, llamando al 061 si están lejos del hospital o si están cerca, ir directamente si pueden por sus propios medios. Pero lo importante es que sean atendidos de forma inmediata por un neurólogo para ver si procede a activar el código ICTU. En el caso de los cavernomas, como lo que pueden aparecer son hemorragias, con un TAC simple podríamos ver ya si ha ocurrido una hemorragia por esta malformación vascular. Y el siguiente de los síntomas que aparece ahí es la hemorragia, que va en relación también con los déficits neurológicos que comentábamos. Otros síntomas que pueden ocasionar los cavernomas, pues se relacionan mucho con dolores de cabeza, que también es un dato que debemos ver los neurólogos. A veces se asocian con migrañas que pueden tratarse con medicaciones preventivas, a veces se pueden beneficiar del tratamiento con fármacos específicos, como pueden ser la toxina botulínica o otra serie de medicamentos nuevos. Aquí mostraremos someramente algunos de los datos que nos pueden hacer pensar que un cavernoma tiene más riesgo de sangrado. Por ejemplo, si ya ha sangrado alguna vez o tiene alguna localización específica como en el tronco, pues tendrían más probabilidad de volver a tener este tipo de complicación. Y estos datos son importantes porque a la hora de decidir si va a requerir un tratamiento quirúrgico, por ejemplo, se suele indicar especialmente en aquellos que tienen más riesgo. Pasamos ahora a la clasificación de los cavernomas, que puede realizarse según diferentes criterios. Por ejemplo, si los clasificamos según su localización, podemos ver cavernomas en el sistema nervioso central, dentro del cual podremos agruparlo en cerebrales o medulares, y también existen cavernomas en otras localizaciones, por ejemplo, los oculares o ya de forma mucho más excepcional, hepáticos, vesicales, realmente se han descrito en casi cualquier parte del cuerpo, pero son mucho más raros. Si atendemos a la clasificación según la causa, podemos ver que los cavernomas, en una gran mayoría, suelen ser adquiridos. Por ejemplo, un factor que los puede favorecer es la radioterapia en el cráneo. En estos casos de cavernomas adquiridos suelen ser menos de 2 en cuanto a su número. Y existe otra causa que son los genéticos, y en este caso pues se asocian con más de 2 cavernomas.
Esta diapositiva es muy importante para el tema de la charla porque queremos hablar de estudios genéticos y tenemos que conocer el rol de ese tipo de mecanismos diagnósticos. Como vemos aquí, el diagnóstico de los cavernomas no se basa en esta genética, sino que decimos los médicos que está fundamentado tanto en la clínica como en la radiología. Es decir, es un diagnóstico clínico radiológico. ¿Y esto qué quiere decir? Que se basa, por un lado, cuando decimos clínica, pues hacemos referencia a que en este caso el neurólogo pues, debe conocer los antecedentes médicos del paciente, cuando ha tenido los síntomas de la hemorragia cerebral, de la epilepsia que se relacione con los cavernomas en caso de que se hayan producido, o si bien estos cavernomas son asintomáticos. Tenemos que conocer el resto de enfermedades del paciente, si tiene factores de riesgo vascular como la hipertensión, la diabetes, que pueden favorecer también los sangrados. También debemos precisar los antecedentes familiares en la familia para ver si tienen pues ese árbol genealógico, esos antecedentes típicos de la cavernomatosis múltiple familiar. Y luego el otro pilar en el que se basa el diagnóstico es en las pruebas radiológicas, que las iremos viendo en profundidad, pero hay dos principales, la que se utiliza habitualmente en urgencia, que es el TAC, y luego otra que suele tardar un poco más en poderse realizar, que es la resonancia, pero que se ven mejor los cavernomas. Por tanto, la genética no es uno de los criterios fundamentales para el diagnóstico. Veremos posteriormente que hasta el 20% de los pacientes con cavernoma familiar pueden tener un estudio genético negativo. Por tanto, el diagnóstico se va a basar siempre en lo que decimos de la clínica y la radiología. Y en este sentido, los estudios genéticos van a servir de apoyo. A continuación vamos a desglosar cada una de esas dos pruebas radiológicas que nombramos antes que nos van a ayudar al diagnóstico de los cavernomas. En primer lugar, hablaremos del TAC craneal y después de la resonancia. La principal diferencia entre ambas técnicas se basa en la maquinaria que se utiliza y la metodología que emplea. Por ejemplo, el TAC utiliza rayos X y esto es importante porque emite radiaciones que llamamos nosotros ionizantes, que quiere decir que a largo plazo, si se utilizan en exceso, pueden tener consecuencias negativas para la salud, especialmente por su potencial en favorecer que puedan desarrollarse ciertos cánceres, pero como digo, si se irradia mucho en exceso. Por otro lado, la resonancia no tiene este problema de las radiaciones porque emplea campos magnéticos y evita este tipo de complicación. Tiene otra serie de contraindicaciones que iremos viendo. Empezamos con una de las pruebas radiológicas que podemos utilizar para el diagnóstico de los cavernomas. Se trata del TAC craneal, que es la prueba más habitual que se hace en urgencias. Los dos hallazgos principales que podemos ver, pues sería, en primer lugar, se puede ver hemorragias, que son las imágenes que vemos en la parte superior derecha de la diapositiva. Esas manchas blancas en distintas localizaciones de la parte superior del cerebro que corresponden a cavernomas, pero eso es algo inespecífico, con lo que no podemos decir que seguro sea esta malformación, simplemente que hay una hemorragia y pudieran ser cavernomas. El otro hallazgo que podemos apreciar es el que aparece en la parte inferior izquierda, que consiste en esa masa más densa de un gris más clarito con esos puntitos blancos que corresponden a calcio, calcificaciones que son típicas también de los cavernomas. Y ocurre lo mismo, podemos sugerir que pueden tratarse de cavernomas, que tiene el aspecto y la localización típica, pero necesitamos la resonancia para confirmarlo. Por eso, como veis en la diapositiva, esta prueba, el TAC, tiene una baja sensibilidad. Quiere decir que no se detectan todos los cavernomas y que no es suficiente para confirmar el diagnóstico. Cambiamos ahora de prueba radiológica y pasamos a la resonancia magnética nuclear del cerebro. Como veis, es el método diagnóstico de elección porque es donde mejor se ven los cavernomas. En la foto superior de la diapositiva podemos apreciar a la izquierda la resonancia y a la derecha el TAC. En el TAC vemos esas calcificaciones, esos puntitos blancos que decíamos previamente que eran sugestivo de cavernomas, pero que no podíamos confirmarlo, y ya en la resonancia apreciamos un aspecto mucho más característico, mucho más informativo, ya casi que con seguridad podemos decir que es un cavernoma. Por tanto, esta prueba pues, es más precisa para poder diagnosticar este tipo de malformaciones. Vamos a profundizar ahora en la resonancia. Es importante conocer que esta técnica consta de varias secuencias, que quiere decir partes en la exploración. Una vez que el paciente está metido en la máquina, se pueden hacer diferentes cortes.
Y es importante saber que hay unas secuencias, unas partes específicas para ver los cavernomas, que son las dos que aparecen en la imagen, la secuencia eco de gradiente o de susceptibilidad paramagnética. La razón por la que es importante conocer esto es que si no se aplican estas secuencias específicas, puede que los cavernomas no se vean. Y este es el motivo por lo que a veces muchos de vosotros como pacientes tendréis la experiencia que al haceros una resonancia no se informan todos los cavernomas que tenéis. Y os podéis preguntar, ¿han desaparecido mis cavernomas? No. Simplemente es que no se han hecho las secuencias específicas. Por eso es muy importante que el médico, cuando pida la prueba, diga en la justificación clínica que solemos poner sospechas de cavernoma, rogamos que se hagan esas secuencias. Normalmente si ponemos ya los cavernomas se van a hacer directamente, pero por si acaso, si el médico lo especifica, el neurólogo o el profesional que le lleve, pues mucho mejor para que se incluyan. Y ahí vemos en esas imágenes de la derecha esas secuencias específicas de gradiente donde se aprecian todas esas manchas negras que son sugestivas de cavernomatosis múltiple familiar en este caso. Lo mismo puede ocurrir cuando nos dicen que tenemos más cavernomas en la resonancia o que han crecido. A veces son motivos técnicos relacionados con esto precisamente de incluir o no esta secuencia o del tipo de maquinaria que sea más precisa o menos respecto a la potencia, digamos, de la resonancia. Volvemos a resumir aquí las principales ventajas de la resonancia que comentamos anteriormente, que no emite radiaciones, no tiene ese riesgo de acumular pues, todo ese potencial a la hora de provocar a largo plazo cánceres como el TAC y por lo tanto es la mejor técnica para el seguimiento, aunque como hemos dicho antes tarda un poco más en poderse realizar. Los motivos por los que no se puede realizar resonancia, que serían las contraindicaciones, aparecen resumidos en esta pantalla. En primer lugar, hay que saber que algunos dispositivos de marcapasos cardíacos no son compatibles con la resonancia. Esto suele venir en el librito que dan los cardiólogos cuando colocan ese dispositivo. Si no es compatible, no se va a poder realizar nunca. Y hay veces en los que estos marcapasos sí son compatibles. En esos casos, pues habría que ajustar el marcapaso antes y después. Ya los pacientes lo suelen saber, pero cuando se cita la resonancia hay que avisar en las unidades de cardiología que controlan los marcapasos y normalmente los enfermeros son los que se encargan de hacer este ajuste previo y posterior a la resonancia. En casos de implantes metálicos también suele artefactarse la imagen, por lo que no se pide esta prueba. Y por último, aquellos pacientes que padezcan claustrofobia, que quiere decir el miedo a los espacios cerrados, pueden no poder realizarse esta prueba. En esos casos se puede intentar solicitar, donde lo haya, la mayoría de centros está disponible, la resonancia abierta, que quiere decir que no se meten en ese anillo cerrado que aparece en la imagen, sino que está un poco más abierto. La alternativa, si no pueden tampoco ese tipo de máquina abierta o no está disponible, es que se haga con sedación, en el caso de que sea necesario. Aquí solo mostramos un ejemplo sobre las dosis de radiación que pueden ser perjudiciales, que se pueden acumular, como dijimos, al hacer muchos TAC repetidos. Normalmente ya los médicos controlamos estos aspectos, pero como paciente pues es bueno saber que realizar TAC sin motivo, cuando no hay un síntoma claro que lo justifique o solo porque tengamos miedo, pues no es bueno ni para los huesos, el sistema reproductor, muchas glándulas, a largo plazo puede provocar cáncer, pero como digo, esto es cuando se hace mucho, muy frecuentemente, porque se haga de vez en cuando no pasaría nada. En la resonancia estos problemas no lo hay, solamente se ha detectado algún tipo de riesgo con la acumulación del contraste, que consiste en la inyección de un líquido por la vena para hacer esta prueba, que habitualmente para los cavernomas no es necesario, pero también es bueno conocer que no se debe abusar de este contraste para la resonancia. Vamos a dar algunas pinceladas sobre el manejo de los cavernomas. Veis que el primer punto se basa en ese ojo, que quiere decir en inglés wait and see, observar, ver cómo evoluciona. Cuando son asintomáticos habitualmente pues no hay que hacer nada, especialmente si son múltiples. Si aparecen síntomas como lo que vimos en la diapositiva del principio, las crisis epilépticas, se pueden poner fármacos para controlarlo o si aparece cefalea, pues los tratamientos específicos de cada tipo de dolor de cabeza. Y por último, las indicaciones de cirugía ya se abordan en otras charlas de este congreso.
Vamos a pasar a nombrar algunos de los profesionales que están implicados en el manejo de los cavernomas. Ya os han hablado varios compañeros de neurocirugía. Por ello nos vamos a centrar en el papel de otros profesionales, sobre todo del neurólogo, porque es la profesión que yo tengo, pero también me gustaría nombrar a los genetistas o los rehabilitadores, que también pueden intervenir en todo este proceso del manejo de vosotros, de los pacientes. Si nos centramos en el papel del neurólogo, empezaremos diciendo que solemos ser los profesionales que diagnosticamos a los pacientes, que tratamos este tipo de complicaciones, que muchas veces vemos a los familiares, vamos a ir viendo cómo hacemos todo el proceso del diagnóstico de los familiares en caso de que sea necesario y que correlacionamos estos síntomas con la radiología. Puede llevarlo un neurólogo general, pero habitualmente solemos ser neurólogos vasculares, como es mi caso, que nos relacionamos más con estos síntomas de las hemorragias. También podemos tratar los datos típicos de dolores de cabeza. O si la clínica predominante es la epilepsia, pues pueden llevarlo los compañeros que se dedican a esta enfermedad en concreto. Bien, una vez concluidos los profesionales que deben llevar el manejo de los cavernomas, que como hemos dicho son dos principales, neurólogo y neurocirujano, pasamos al tema principal de esta charla, que es la genética de los cavernomas. En la primera de las gráficas de la izquierda vamos a ver que la mayoría de los cavernomas son adquiridos por esos factores como los que nombramos antes, por ejemplo la radioterapia. Tan solo el 20% van a ser familiares, es decir, van a tener ese componente genético. Ahora pasamos a la gráfica de la derecha y nos centramos en los cavernomas familiares, en todos esos genéticos, que solían ser más de dos de estas malformaciones vasculares. Pues bien, es importante volver a recordar que en estos casos de cavernomas familiares, el estudio genético puede ser negativo hasta en el 20% de los casos. ¿Eso qué quiere decir? Que no se conocen todavía esos genes. Vamos a describir después los genes principales que se conocen ya que están relacionados con la enfermedad, pero hay algunos que todavía no sabemos y por tanto el estudio genético no descarta la enfermedad. Es decir, que yo puedo tener cavernomas en la resonancia, pero que me salga negativo el estudio genético. Por eso decíamos antes que esta prueba de la genética va a ser de apoyo, porque realmente con la clínica y la radiología es como vamos a diagnosticar los cavernomas. Luego, para estudiar si son familiares, podemos solicitar esta prueba genética, pero sabiendo que si sale negativa no va a descartar la enfermedad. En esta imagen mostramos solamente un recordatorio sobre qué es la genética. En resumen, se trata de todo la ciencia que abarca el estudio de este material heredable, todas esas instrucciones que vienen en nuestras células y que determinan nuestras características físicas, incluso en algunas ocasiones de comportamiento, y es la base de la diversidad. Tenemos ahora en pantalla los tres genes principales que se relacionaban con las formas familiares de cavernomatosis. Aquellos casos que dijimos, el 80% de las cavernomatosis múltiples familiares se relacionan con estos genes. Como comentamos previamente, si sale negativo no quiere decir que no se tenga, es que hay otros genes implicados que todavía no llegan a conocerse del todo bien. El gen más frecuentemente relacionado con los cavernomas familiares es el que aparece en la parte de la izquierda, el CCM1 o también llamado CRIT1. El segundo en frecuencia sería el tipo 2 y el tercero, que parece que tiene peor pronóstico, el tipo 3. Esto tampoco es algo estricto, es decir, que aquellos pacientes que estéis en la sala con esta alteración genética tampoco tenéis que preocuparos en exceso porque controlando el resto de factores, hemos dicho muy importante, los factores de riesgo vascular, que tengáis bien la tensión, la diabetes, que tengáis hábitos saludables, no quiere decir que tengan que ir peor. En los estudios parece que la estadística se asocia con eso, pero tampoco hay que agobiarse en exceso. Y vamos a nombrar ahora el tipo de herencia, como veis ahí, dominante. Continuamos aquí con lo que decíamos antes de la herencia autosómica dominante, que es la forma en que se heredan los cavernomas. ¿Qué significa esto? Quiere decir, la primera palabra, autosómica, que no se relaciona con los cromosomas sexuales. Por tanto, como veis en el punto 4, la transmisión de la enfermedad no depende del sexo. Da igual que se sea hombre o que sea mujer. El riesgo de transmisión es el mismo. En este caso, no influye. Siguiente palabra que vemos, dominante. Esto significa que el 50%
de probabilidad es la que tenemos de transmitir esta variante genética a cada hijo. Es decir, cada vez que un paciente con cavernoma va a tener hijos, este descendiente tiene un 50% de probabilidad de que se transmita la enfermedad. El resto que aparece en pantalla, bueno, pues que la expresión es variable. Quiere decir que si mi madre tiene una cavernomatosis muy grave, no quiere decir que yo tenga que tener lo mismo. Especialmente con el desarrollo de la ciencia en los últimos años, pues se controlan más los factores como la tensión alta, el azúcar y el control en todas estas consultas que hemos nombrado de los neurólogos puede hacer que se favorezca que no vaya tan mal la enfermedad. Entonces, ¿cuándo vamos a pedir las pruebas genéticas? Se podrá valorar cuando se sospechen cavernomatosis múltiple o familiar, es decir, si solamente hay un cavernoma no tiene ningún sentido. En el caso que un paciente nos cuente que tiene antecedentes en la familia también de sangrado cerebral y que veamos múltiples lesiones en las pruebas radiológicas, pues lo podemos valorar. Como hemos dicho, no es imprescindible para el diagnóstico, por tanto, realmente al paciente no le va a cambiar en nada saber el gen concreto. Lo podemos pedir o bien porque el paciente quiera conocerlo o porque hay alguna duda en la resonancia que no quede claro si son cavernomas y la genética nos puede ayudar, o principalmente porque los pacientes quieran tener descendencia y en ese caso sí es bueno saber la alteración genética concreta. Cuando ya nos decidimos en esa consulta, los médicos, que solemos ser los neurólogos, con los pacientes para pedir la genética, pues es importante conocer qué panel de genes hay que estudiar. Deberían incluirse en todos los hospitales esos 3 genes que comentábamos en la diapositiva previa. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Pues bien, saber el gen concreto nos puede ayudar después a todo el proceso que iremos hablando posteriormente sobre el consejo genético. Comenzamos ya con esto del consejo genético. ¿En qué consiste? Es aquel acto médico que suele requerir pues una consulta especializada donde informamos a los pacientes de todo esto que hemos estado hablando del tipo de herencia, ¿no? ¿Qué riesgo existe de transmitirlo a la descendencia? Decíamos que el 50% cada vez que un padre o madre con cavernoma va a tener descendencia. Esto es importante también saberlo, lo principal, ¿no? Que es una enfermedad genética y transmisible. Lo recuerdo porque todavía hay casos, especialmente pues en pueblos más pequeños, donde pacientes y familias con cavernoma no llegan a entender bien esto de la enfermedad genética y a veces pues tienen niños, hijos, desconociendo que se puede transmitir la enfermedad o hijos entre primos que también tienen la enfermedad y a veces puede heredarse de forma un poco más grave. Y todo esto, pues bueno, al menos conocerlo, que se sepa y luego ya cada familia que decida un poco en consecuencia, pero teniendo esta información que lo podemos dar los médicos si es que los pacientes todavía no lo saben. Por tanto, una vez que sabemos que existe esta cavernomatosis múltiple familiar, pues la consulta a los médicos informamos a los pacientes sobre este riesgo de transmisión a la descendencia en el caso de que tengan hijos o que quieran tenerlos. En todo este proceso implica que si hay familiares o pacientes que directamente quieran tener hijos, deban conocer que se puede evitar la transmisión de la enfermedad. Habitualmente, en casi todos los centros de España, se puede derivar a las unidades de fertilidad y si conocemos la mutación concreta, esa alteración genética concreta, se puede evitar a través del sistema público la transmisión de la enfermedad. Por eso es necesario que si hay pacientes con cavernomas que quieran tener hijos, conocer esa mutación concreta. Si pedimos ese estudio genético y no se encuentra la alteración genética concreta, no se puede hacer este proceso. Habría que valorar por algún tipo de estudio de investigación que logre encontrar la mutación y sería mucho más difícil. Pero si conocemos ya que es el gen 1, que decíamos, por ejemplo, que era el más frecuente, pues se puede derivar la unidad de fertilidad y que se intente poder tener hijos evitando esa transmisión de la enfermedad. Se seleccionan, digamos, los genes sanos de esa familia. Entonces, todo este proceso se puede realizar en consulta y requiere que se explique al paciente para que lo sepan. Lógicamente, esto es una opción, no es obligatorio. Es decir, yo tengo pacientes con cavernomas que ellos eligen, pues sabiendo toda esta información,
tener niños porque el riesgo es del 50%. Una vez que lo saben, pues por sus convenciones religiosas o éticas o personales, deciden que no quieren realizar la fecundación in vitro y pueden tener hijos de esta otra forma. Es una decisión tan respetable como la primera. Cada uno tiene pues el poder para decidir esto. Los médicos pues estamos ahí para apoyar con la decisión que sea que tome la familia. Hemos hablado ya del consejo genético referido a esa información médica que proporcionamos sobre el riesgo de transmisión de la enfermedad, cómo tener hijos sin que se hereden. Y ahora vamos a pasar a otro punto distinto. Antes hablamos de pacientes ya diagnosticados, informarles sobre su genética. Ahora pasamos a el cribado de asintomáticos. Sé que son palabras un poco raras, pero ¿qué quiere decir? Pues que tenemos un familiar con la enfermedad, en este caso los cavernomas, y nosotros como hermano, primo, madre, padre de este familiar con cavernoma, queremos saber qué pasa con nosotros. ¿Tenemos la enfermedad o no? ¿Tenemos que saberlo o no? ¿Qué podemos hacer? Eso es el cribado de asintomático, es decir, en resumen, lo que viene en pantalla. Aquellos pacientes asintomáticos que nunca han tenido síntomas, pero que tienen un familiar con la enfermedad y ellos todavía no tienen un estudio genético. Quieren que alguien le asesore sobre qué tienen que hacer, qué deben hacer. Resumo aquí algunos de los tópicos que los médicos que nos dedicamos a estas enfermedades raras y genéticas debemos evitar. Esto lo comenté también en una charla en la Sociedad Española de Neurología, de la que ahora coordino un grupo de enfermedades raras. Y ahí decía que esta frase la he escuchado muchas veces, por ejemplo, en los pacientes, que es la columna de la izquierda. Algunos dicen, yo me hice el estudio genético porque me dijo el médico que tenía que hacerlo. Es algo que iremos desgranando a lo largo de toda la presentación que no es real, que el paciente no tiene que hacerse algo porque algún médico se lo diga. Debe valorar él mismo si quiere saber si lo tiene o no con la información que le proporcionamos los médicos. Pero no, me dijeron que me lo tenía que hacer y yo me lo hice. Una actitud paternalista que debemos evitar todos los profesionales. Otros pacientes dicen, otro de los tópicos que debemos evitar, yo no sabía que lo mío podía heredarse y ya he tenido hijos. Os comenté pues algunos casos ya excepcionales, afortunadamente, a lo mejor en ámbitos más rurales o pacientes que no conocían que la enfermedad podía transmitirse. Al final de la presentación veremos aquello a lo que aspiramos, cómo podemos eliminar esos tópicos. El último de los pacientes que quería comentar es otro que me dijo, otro de mis pacientes, yo no sabía que teniendo yo la enfermedad podía tener hijos sanos si me hacía la in vitro. Ya comenté que es algo relativamente nuevo en los últimos años, pero que ya está disponible en la sanidad pública también para poderse realizar. Pero es que los médicos también tenemos tópicos y yo he escuchado también pues a muchos compañeros o incluso nosotros mismos antes de dedicarnos a estas enfermedades raras. ¿Y qué pueden decir? Por ejemplo, vi a un paciente que venía solo para que le pidiéramos un estudio genético. Vamos a ir hablando a lo largo de lo que queda de presentación que esto no es llega un paciente y le pido la genética, no debe hacerse así. Debemos proporcionar al paciente, a la familia, una consulta específica para informar de todo esto y analizar bien el proceso. Y no minimizar, como dicen algunos compañeros, viene solo para esto. Es algo muy importante para vosotros y nosotros tenemos que ser conscientes de ellos. Otro tópico que pueden decir algunos compañeros, yo no sé por qué tenemos que hacer nosotros el consejo genético, referido a los neurólogos, ¿no? Porque algunos reclaman que los hagan los genetistas, pero ya sabéis que en España hay pocos y no están disponibles en todos los centros. Entonces, lo que está claro es que todos los que nos dedicamos a esta enfermedad rara debemos conocerlo. Y la mayoría de neurólogos hoy en día pues están cada vez más concienciados y deben saber sobre esto. O el último tópico, que pueden decir algunos médicos. Si quieren saber si tienen la enfermedad, que vayan un día todos a genética a sacarse la sangre. Que también, evidentemente, está fatal porque hay que explicarle el proceso a cada uno de los pacientes de forma individualizada. Si después todos deciden lo mismo, que tampoco es muy conveniente porque es bueno que cada uno tome su decisión de forma propia, pues ya la forma de ir a sacarse la sangre es distinta. Pero por lo menos que reciban la información uno por uno. Para poderos hablar sobre este proceso del cribado de asintomáticos, es decir, de esa consulta que decía específica para saber si se tiene la enfermedad, me voy a basar en las evidencias científicas, en qué se hace en otros países donde tienen estos centros de referencia.
Nombro en este sentido que estuve realizando un rotatorio en un centro especializado de París, no solo en cavernomas, sino también en otras enfermedades vasculares genéticas. Y tenéis en pantalla la dirección web también, que tiene información para los pacientes y todo el proceso que yo realizaba. Cuando volví a Sevilla, pues intentamos instaurar todas esas medidas relacionadas con esto del consejo genético. Y este es el artículo principal en el que me voy a basar para estas evidencias en las que voy a comentar cómo debe hacerse el estudio genético. Se trata de un estudio científico publicado por ese grupo de París en la que se analizaba todo el proceso del cribado de asintomáticos, referido a otra enfermedad genética, en este caso no son los cavernomas, pero el proceso es similar porque ocurre de forma parecida, que no hay un tratamiento especialmente curativo que elimine la enfermedad, entonces podemos asemejarla, porque para los cavernomas como tal no hay este tipo de evidencia, pero ya digo que es similar. ¿Qué hicieron este grupo? Pues analizaron todos aquellos pacientes en los que se hizo este proceso de familiares que querían saber si tenían o no la enfermedad. Y estos médicos especialistas de París pues montaron una consulta específica que la llevaban entre varios profesionales, pero principalmente el neurólogo, y vieron todas las características de los pacientes que querían saber si podían tener la enfermedad de sus familiares. Y aparece en pantalla algo interesante que es los motivos por los que esos familiares querían saber si habían heredado la enfermedad. Lo podéis ver en la tabla. El más frecuente de ellos, pues hacía referencia a la posible decisión futura de tener descendencia para, si ellos sabían si tenían la enfermedad, poder evitar la transmisión a sus hijos o a veces incluso estaban en ese momento embarazada, que es un momento especial de estrés que no se recomienda tampoco mucha incertidumbre, pero bueno, había casos también. O el segundo motivo era un poco relacionado con la incertidumbre de si puedo tener la enfermedad, si me tengo que hacer un seguimiento o no. Pero eran los principales motivos. El principal, más importante, pues poder saber si puede transmitir la enfermedad o si en el futuro quisieran ser padres, poder evitar que se transmita. Y en este artículo se habla en la discusión, donde se comentan los resultados, que realmente el número de familiares que querían saber si tenían la enfermedad era bajo en relación con todos los que potencialmente podrían heredarlo. Y las razones, pues ahí nombran algunas. Por ejemplo, había veces que los mismos familiares no informaban que tenían una enfermedad genética. Sobre esto, pues la ley no es del todo clara, pero bueno, nosotros siempre recomendamos que en caso de enfermedades de este tipo, al menos se intente explicar. Lo puede explicar el familiar o podemos también explicarle los médicos en la consulta que si a ellos le ocasiona mucho estrés, uno de sus familiares tiene una enfermedad genética y usted podría tenerla, se puede una consulta si usted quiere información. Pero como se nombra ahí en el artículo, muchos de estos familiares no querían saber nada de los médicos porque le agobiaba más el hecho de saber si lo tenían o no, que si no había tratamiento, pues ellos creían que podían vivir más tranquilos y hacer su vida. Y esto es algo completamente respetable. Por eso el tópico que decíamos que teníamos que evitar, me dijeron que tenía que hacérmelo y yo me lo hice. No, como decimos, una decisión personal, el paciente debe conocerlo si el familiar se lo quiere explicar o si ellos nos piden que seamos los médicos, también le damos esa información, que pueden tenerlo o no. En el caso de que ellos quieran tener un poco más de información, le damos esta consulta específica y ya se decide ahí. Y que como se nombra en el artículo, se suele dejar un tiempo de reflexión, llamamos, porque en este proceso hay muchos pacientes que inicialmente quieren información y al final se echan para atrás y no quieren saberlo, y hay que respetarlo y no insistirle. Y este es el resumen de este modelo francés que nosotros seguimos y es el que debemos tener de referencia en toda España realmente. Debemos dar una consulta para el paciente donde se explique toda esta información sobre la enfermedad que tiene su familiar, qué son los cavernomas, qué síntomas puede dar, todo lo que hemos ido hablando a lo largo de las charlas, cuál es el riesgo de transmisión, y se le explica todo ese proceso. Ahí, en esa consulta, es muy importante preguntarle al solicitante, porque no es paciente, es un asintomático, no ha tenido nunca datos de enfermedad. Si tiene antecedentes de salud mental, porque esto es muy importante, se ha estudiado y se ha comprobado que todos aquellos casos en los que existe ansiedad, depresión o especialmente hipocondría
Si saben que tiene un estudio genético positivo, una enfermedad sin tratamiento, a veces puede tener consecuencias psicológicas muy negativas. Ha habido casos de pacientes que han tenido depresiones muy graves al conocerlo, incluso de suicidio, en casos muy extremos, ¿no? Pero tenemos que siempre considerar esto, si es necesario incluso solicitar el apoyo de nuestros compañeros de psiquiatría, de salud mental, para que nos ayuden en el proceso. Por eso, una vez que el médico que le lleva, que solemos ser los neurólogos, damos esta consulta especializada para informar sobre la enfermedad, el riesgo de transmisión, recomendamos un tiempo de reflexión para que el paciente recapacite sobre si quiere o no continuar con el proceso. Si ya nos dice que lo tiene claro, es cuando se pide directamente el análisis genético. Hay sitios en los que este proceso lo realiza el genetista en vez del neurólogo, pero bueno, siempre desde neurología o neurocirugía tenemos que informar sobre la enfermedad en sí, o a nivel de investigación, los avances que pueda estarse realizando en ese momento. Es siempre bueno que el clínico también informe, además del genetista. Por último, si ya se saca la sangre y se realiza el estudio genético, es muy importante que se comunique bien el resultado. Y aquí también es muy importante que el clínico que lleva el paciente, neurólogo o neurocirujano, comunique el resultado, si es positivo o negativo. Y en los casos en los que sea positivo, pues es muy importante pues, el apoyo, la explicación del médico en ese caso, si necesitan ayuda psicológica, también derivarlo, si es necesario. Llegamos a una de las diapositivas que sé que estáis esperando más. ¿Qué hacer con los hijos? Hay que tener en cuenta que tenemos dos escenarios. El primero de ellos serían aquellos hijos que no tienen síntomas, que es el que nos referimos en la diapositiva, lo que decíamos antes del cribado de asintomáticos. Pues bien, lo que nos dice la ley es que por normas éticas internacionales no se deben hacer estudios genéticos a menores de edad que puedan relacionarse con patologías que no tengan tratamiento. El motivo es evitar estas consecuencias psicológicas negativas de las que hablábamos antes en el estudio. Es decir, que los niños que son muy pequeños, que ellos mismos no están decidiendo, puedan tener pues estas consecuencias del agobio, de volver continuamente médico, creerse enfermo cuando en realidad no tienen síntomas. Los cavernomas pueden sangrar a los niños, pero es bastante raro. Entonces, si el niño no tiene síntomas, a nivel ético, de forma internacional y especialmente en Europa, en todos los centros, se intenta evitar esto. ¿Vale? Otro escenario distinto sería aquellos casos en los que los niños tengan algún dato que pueda hacer sugerir que hay que estudiarlo. Por ejemplo, si el hijo empieza con dolores de cabeza, que ve doble, cualquier otro síntoma, cambiamos completamente de escenario. Ahí ya lo que tendremos que hacerle más rápidamente pues la resonancia, ¿no? Para ver si tiene cavernoma o si es algo de urgencia, el TAC. Luego ya en un segundo paso se valoraría la genética. Pero ahí ya no hablamos de cribado de asintomáticos, de personas familiares que no tienen síntomas. No, ahí ya pasaríamos a pacientes enfermos que tienen síntomas y que hay que estudiarlos bien. ¿Vale? Esto es lo que se recomienda. ¿Que se puede hacer a los niños? Pues todo el que quiera puede insistir a cualquier médico, a lo mejor de la pública, que no conozca esto y a lo mejor se lo puede pedir o puede irse a la privada y hacérselo o se lo puede hacer por un estudio de investigación. Pero recomendamos que no haya ningún tipo de interés en este sentido para que el médico sea completamente aséptico, que nosotros lo que queremos es el bien para el paciente futuro, para el niño en este caso, o el hermano, que no tenga esas consecuencias, que tengo pacientes que han sufrido muchísimo a raíz del diagnóstico por saber que ellos tienen la enfermedad y hacérselo saber a sus hijos, que he tenido ya varios casos y están fatal a nivel psicológico. Por eso nosotros lo que pretendemos es que todo este proceso se realice en una consulta, que si al final por lo que sea se quiere hacer, todo se puede valorar, pero que sea con la información adecuada. Por eso normalmente cuando se lo explico a los pacientes, al final todos los padres se convencen y a los niños no se lo hacemos. Porque lo que calmamos más la ansiedad de los padres, más que buscar el bienestar del niño. Por eso es lo que se recomienda a nivel ético, ¿vale? De forma internacional, en todos los centros de referencia. Estas son las recomendaciones. Después se puede estudiar cada caso de forma individualizada, pero esto es lo que se recomienda a modo general. Aquí muestro el proceso que hacemos los médicos para explicar toda esta información en la consulta de cribado de asintomáticos, aquellos casos que decíamos de familiares que no tienen síntomas y que tienen que saber o quieren saber si pueden tener la enfermedad.
la primera pregunta que nos hacemos los médicos, ¿realmente el familiar tiene, en este caso, una cavernomatosis? Revisamos la historia del familiar, los antecedentes de la clínica, los sangrados, la epilepsia, vemos las pruebas radiológicas y comprobamos que pueda ser cavernoma, porque a veces se confunde con otras patologías. Después pensamos, ¿ese individuo que viene a la consulta puede heredar la enfermedad? Porque no es raro que venga a lo mejor alguien que realmente no es familiar de sangre, porque no lo saben. Es que es mi cuñado que lo ha tenido. Lógicamente en esos casos no hay que hacerlo. Y le explicamos al paciente todo lo que decíamos antes. Le preguntamos todos los antecedentes suyos médicos, los factores de riesgo, el apoyo que tiene a nivel de la familia, de los amigos, los antecedentes de salud mental, si ha tenido ansiedad, depresión, si es hipocondriaco. Todas estas preguntas las vamos haciendo para intentar nosotros valorar si el saber que tiene la enfermedad le puede afectar de forma negativa, si es bueno para él saberlo. Y le damos ese periodo de reflexión para que se piense, unos meses. Y luego ya, lógicamente, si lo que vamos a valorar el estudio genético, vamos a pedir si se conoce la alteración genética, esa mutación de su familiar, directamente esa mutación. Pero bueno, eso normalmente ya lo controlamos los médicos. Recordamos aquí las normas éticas que debemos seguir todos los médicos para informar sobre este tipo de asuntos. En primer lugar, hablamos del principio de autonomía del paciente, que es lo que decíamos antes, que cada uno tome sus propias decisiones, que tenemos que evitar ese modelo paternalista antiguo donde el médico le decía al paciente todo lo que tiene que hacer. Nosotros ahora lo que se tiende a informar y el paciente decide, o si nos pide ayuda, decidimos conjuntamente, siempre buscando ese bienestar del paciente y siempre con el principio de beneficencia, que quiere decir que el médico debe buscar el bien del paciente sin que haya ningún tipo de conflicto de interés, que a mí me convenga, que salga positivo o negativo por algún tipo de tratamiento, de estudio que estemos realizando. Y por último, que hay que considerar también todas esas concepciones que cada familia puede tener sobre la enfermedad. Es decir, no es lo mismo una familia donde los cavernomas han sido leves, prácticamente no han sangrado, no han dado muchos síntomas, que una familia donde alguien ha fallecido recientemente por un sangrado grave del cavernoma. Lógicamente, ese caso va a estar mucho más asustado. Tenemos que considerarlo para explicarle bien todo. Volvemos a mostrar aquí la información que damos en esta consulta especializada. Ya hablamos antes de la genética, de la probabilidad de transmisión, de todos aquellos antecedentes de salud mental. Y respecto a la clínica, pues es importante también que el médico que informa al paciente esté un poco actualizado sobre los estudios de investigación que se están llevando a cabo. Y ya os habréis escuchado en el caso de los cavernomas con el propanolol, que no hay todavía una evidencia clara, pero bueno, que se está investigando. Nuevas técnicas quirúrgicas que se están probando también, tener un poco ese conocimiento para decirle, ahora mismo no hay tratamiento curativo, pero se están investigando todas estas terapias y esperamos que en unos años pues a lo mejor pueda surgir algo nuevo para que el paciente lo pueda tener en cuenta a la hora de decidir. Y estas preguntas las solemos hacer porque son importantes cuando alguien nos viene y nos dice que quiere saber si tiene la enfermedad. Y yo le suelo preguntar, ¿por qué crees que quieres hacerte el estudio genético? Y aquí podemos ver la respuesta del estudio que comentábamos antes, principalmente para saber si soy padre o madre en el futuro, si puedo transmitirlo, quiero evitar que mis hijos lo tengan, o para hacerme un seguimiento o que en el futuro haya algún tipo de tratamiento nuevo. Son las principales motivaciones, pero es importante conocer por qué lo quiere saber esa persona para intentar entenderle mejor y ayudarle en todo lo que podamos. Y la otra pregunta importante, ¿cómo crees que te afectaría si sale positivo o negativo, ¿no? Especialmente positivo? Pues sobre todo para que no se agobie mucho esa persona y que no culpabilice de alguna forma al familiar enfermo. Esto nos puede parecer hoy en día una tontería, pero bueno, todavía pues puede haber concepciones en algunos ambientes rurales donde se culpe. Lógicamente decimos que esto no tiene nada que ver con la culpa de nadie, que es algo completamente fortuito relacionado con la genética, con la herencia y que no por eso, porque se herede una enfermedad, vamos a empeorar la relación con nuestro padre si viene por ahí la herencia, digamos. Pero es importante también decirlo por si acaso. Aquí muestro también otro de los artículos, en este caso lo publicó mi grupo de neurología del Hospital Macarena en una revista que se llama Cranion y hace referencia a todo este proceso del cribado de asintomáticos. Una consideración importante es que algunos pacientes que tengan seguros privados pues pueden tener algún tipo de limitación en que le mantengan esa cobertura si se diagnostica alguna enfermedad genética, que algunas veces pues nos ha pasado que nos lo han comentado algunos pacientes. Todas estas cosas pues deben considerarse.
Y volvemos a la diapositiva que comentamos hace unos minutos sobre todos aquellos tópicos que yo había escuchado, tanto los pacientes como los profesionales, y muestro aquí un poco cómo resolverlo, qué podemos intentar hacer los profesionales o qué debemos aspirar a conseguir cuando eliminamos esos tópicos. Pues, por ejemplo, decíamos antes sobre los pacientes, ¿no? Cómo venían algunas personas diciendo, me lo hice porque me lo dijo el médico. ¿Qué es a lo que yo aspiro? Que se elimine ese tópico y los pacientes digan, yo me hice el estudio genético tras pensarlo mucho con todo lo que me explicaron los médicos. O otra expresión corregida de la anterior. Yo sabía que lo mío podía heredarse y decidí en consecuencia para tener hijos. Decida in vitro, decida natural, pero teniendo esa información que le hemos proporcionado a los médicos. O por último, que un paciente diga, yo sabía que teniendo yo la enfermedad podía tener hijos sanos si me hacía la in vitro. Que conozcáis que ese procedimiento ya se puede realizar en los últimos años. O de otros profesionales, que me gustaría escuchar que alguien diga, vi a un paciente que venía para que le hiciéramos el cribado genético en asintomáticos y que comente, ya he entendido que también nosotros debemos implicarnos en ese consejo genético o que otros médicos puedan comentar. Si quieren saber si tienen la enfermedad, los pacientes deberían tener una consulta individual para que le expliquemos bien todo. No quiero acabar sin dejar de repasar las preguntas que me habéis enviado por correo electrónico sobre este tema. La mayoría de ellas las hemos ido respondiendo a lo largo de la presentación, pero a modo de resumen voy a ir contestándolas uno por uno. La primera de las preguntas, ¿los cavernomas únicos hay riesgo de que los hijos lo tengan? Mostramos en las diapositivas iniciales que la clasificación según el número de cavernomas podíamos realizarla en aquellos que son únicos o aquellos que son múltiples. A partir de 2 cavernomas, el riesgo de que sea algo familiar, hereditario, pues era muy alto. Por tanto, un solo cavernoma, lo más probable es que no sea genético. Esto de lo más probable, como decimos en medicina, no hay nada absoluto, pero podemos decir que un 99,9 con un solo cavernoma es casi seguro que no se va a heredar. Entonces, los estudios científicos hasta ahora dicen que si alguien tiene un solo cavernoma, no hace falta hacerle más estudio a los hijos. De todas formas, habría que analizar ese caso concreto, que el médico que le lleve, el neurólogo, pues pregunte si hay antecedentes en la familia, si alguien más ha tenido sangrados cerebrales. A veces puede pasar lo que decíamos de la resonancia, que sea uno solo porque no se haya hecho la secuencia bien. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Si ocurre alguna de estas consideraciones, que no sepamos claro si la resonancia se ha hecho bien, habría que repetirla con más potencia, con esas secuencias que decíamos de gradiente o de susceptibilidad paramagnética o si hay antecedentes en la familia, se podía plantear a los hijos hacerle una resonancia, pero siempre que sean mayores de edad, como decíamos, y solamente en ese caso muy concreto, pero por norma general, cuando es único, no suelen ser hereditarios, con una probabilidad y una seguridad bastante alta. Las siguientes preguntas, las 3 siguientes, hacen referencia, las he agrupado, porque se relacionan con el cribado de asintomáticos que decíamos. Esa consulta que debe ser específica con un clínico, que normalmente suelen ser los neurólogos, para explicar todo este proceso de qué pasa si tengo un familiar con cavernoma, cómo hacer todo este proceso, ¿no? Entonces, la primera pregunta, ¿cómo saber si tengo cavernomas por tenerlos mi padre y si se pueden pasar a mis hijos aunque yo no los tenga? Bueno, se informaría en esta consulta específica para este caso concreto, ¿no? Que dice que su padre tiene los cavernomas. Bueno, le informaríamos a ese individuo que tiene el 50% de riesgo de padecer los cavernomas en esta consulta. Él pone aquí un ejemplo muy claro en el que dice que él ya no lo tiene. Entonces imagino que quiere decir que él ya se ha hecho la resonancia, imagino que con esas secuencias específicas o se ha hecho el estudio genético y le ha salido negativo. Si su padre lo tiene y él ya no lo tiene, estamos hablando de un caso de negativo. Ya ese individuo, aunque su padre lo tiene, él es el 50% de probabilidad de que no lo padeciera. Si no lo padece, sus hijos no lo pueden heredar. ¿Vale? Esto es muy importante también saberlo. Es una pregunta importante. Si yo ya como madre me hago el estudio y no tengo cavernomas, mis hijos no lo van a heredar. Esto no se salta a generaciones, como nos dicen en algunos casos los pacientes. Si yo ya no lo tengo, mis hijos no lo van a tener. Tengo que estar segura que yo ya lo he descartado de forma objetiva, como decimos, con resonancia completa o el estudio genético. Lo debe valorar un clínico, o sea que lo que se recomienda que ese individuo se asegure que el médico ha hecho bien todo el proceso y se le dice que no lo tiene, ya sus hijos pueden estar tranquilos, no lo van a heredar.
Segunda pregunta, si tenemos cavernoma, ¿qué debemos hacer con nuestros hijos? ¿Debemos hacerle seguimiento, test genético, resonancia magnética? Bien, esto es lo que hemos ido comentando a lo largo de la charla también. Los hijos hay que distinguir primero el escenario de la edad, decíamos los menores de edad, que digamos hay que ser como más cauto porque es más raro que se tengan complicaciones que pueden ocurrir, pero es menos probable. Y luego el escenario de si tienen síntomas o que no tengan síntomas, que son los dos escenarios principales. Decíamos, cuando no había síntomas y eran menores de edad, por normas éticas internacionales se recomendaba evitar cualquier tipo de intervención médica para que los niños no tengan ese sufrimiento de crearle una enfermedad que no tienen solo para calmar la ansiedad de los padres. Es lo que comentábamos, que en casos concretos se puede valorar, pero que de forma general era mejor dejarles tranquilos. ¿Qué es lo que se recomienda? Que ya cuando ellos sean mayores de edad, cuando cumplan 16, 18 años, si ellos quieren, se les puede dar esa consulta específica para ellos y se les informa a ellos. Todo esto que decíamos antes, de las preguntas que hacíamos los neurólogos, antecedentes de salud mental, por qué quieres tenerlo, quieres ser padre, cómo crees que te va a afectar. Si vemos que le puede ir bien, se valora hacer ese estudio en ellos cuando sean mayores de edad. En este escenario de que no tengan síntomas en ningún caso. Sobre cómo hacer el estudio, no sé si lo hemos comentado antes, pero es importante saber un poco la motivación para hacer el estudio para saber si se tiene la enfermedad. Si lo que queremos únicamente es seguimiento, yo quiero saber si tengo la enfermedad para poder evitar complicaciones, controlarme la tensión, saber qué hacer si tengo los cavernomas y tengo síntomas de ictus, pues en ese caso la resonancia es la mejor técnica porque nos va a confirmar ya, si hacemos esa secuencia específica, si tenemos o no tenemos la enfermedad. En cambio, el estudio genético decíamos que en un 20% podía dar negativo, ¿vale? Si no se sabe todavía la mutación de la familia. Entonces, si la motivación es el seguimiento general, mejor la resonancia. Que lo que queremos es evitar la transmisión de la enfermedad para hacer una fecundación in vitro y ser padre y que los niños no lo hereden. En ese caso es mejor el estudio genético porque es lo que nos va a determinar si podemos hacer esa técnica in vitro en la unidad de fertilidad, si fuera posible. ¿Vale? O sea que con eso creo que respondo más o menos a esa pregunta. La última, ¿sería aconsejable hacer pruebas genéticas hasta tener un familiar? Lo mismo, no hay que hacerlo por hacer. Es uno de los tópicos que queremos evitar. Es bueno que los familiares tengan esa información, que la pueden dar los mismos familiares con la enfermedad o los médicos los podemos citar e informarles. ¿Que hay alguien interesado? Solicita la cita con el neurólogo especializado que le lleve a esa familia y se le informa y luego ya el paciente decide. ¿Vale? Por tanto, no es aconsejable hacer las pruebas, es aconsejable que los familiares sepan que lo pueden tener y que si ellos quieren se les dé una consulta para explicarles y con el tiempo ya ellos deciden. Última pregunta. Este es un apartado distinto sobre pues un caso de cavernoma en los que el estudio genético de los 3 genes habituales que decíamos ha salido negativo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues aquí ya es ponerse un poco en manos de los neurólogos o los genetistas que lleven el caso. Hay una especie de protocolo en estos casos que decíamos el 20% de cavernomas hereditarios en los que el estudio sea negativo. Se puede hacer un estudio genético adicional que se llama MLPA, pero es ya algo muy específico, para comprobar si en ese cribado inicial, digamos, genético, ha podido haber alguna alteración que no se haya detectado. Y eso en la mayoría de hospitales o se hace allí o se deriva a otro centro. Se puede hacer. Siguiente paso en el protocolo es hacer un estudio genético ya mucho más especializado que en la mayoría de centros de España no está disponible. Por lo tanto, ya ahí entraríamos un poco en el campo de la investigación, derivarlo incluso a otro centro. En España a lo mejor habría que buscar alguno a nivel de investigación o incluso europeo para poderlo hacer. Que ahora mismo no tendremos disponible ninguno de ese tipo prácticamente en España, pero se puede intentar. A través del clínico es lo que se recomienda que se pueda valorar. Un placer estar con vosotros aquí hoy porque todas estas asociaciones sirven de apoyo para poder vivir con cavernomas, como aparece en la imagen. Y muchas gracias también a todo el equipo de los hospitales Virgen Macarena y Virgen del Rocío de Sevilla con los que trabajo. Espero que disfrutéis de la jornada.